Hola, muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. Me parece que ya trabajamos juntos, ¿verdad? Se me hace el grupo muy similar por los nombrecitos. O no Sí, tenemos el gusto de maestra. conocernos aún. Buenos días, maestra. Sí, ya me había tocado con usted también. Ya, ¿verdad? Ya habíamos tomado clase de Guadalupe, Ale, Gisela, Jimena, como que no me suena. Soy, Perdón, Jimena, no te alcancé a escuchar. pero entré en el dispositivo de Jimena. Ah. Ok, con razón. Por ahí nos vamos perdiendo. Entonces, vamos a checar, porque voy a pasar lista. No tengo una lista de los alumnos, de los nombres. Entonces, aquí alcanzo a ver a Guadalupe Vanessa. Alejandra, Presente. Giselda, Presente, maestra. Jennifer, Presente, maestra. y la compañerita que tengo el nombre de Jimena, ¿me puedes repetir tu nombre? Lucila Vivero Cepeda. Lucila, ok. Bueno, vamos a empezar ahorita con una clase que se llama Derecho Mercantil. ¿Ok? Les voy a compartir mi presentación para empezar a abordar esta materia. Derecho mercantil. De repente ¿sí pueden ver mi diapositiva? Sí, profe. Sí. Ah, perfecto. Es que me mandó un error que no sé por qué no podían visualizar la diapositiva. Ok, vamos a empezar con derecho. De repente nosotros vemos por nuestra área en lo que es el derecho mercantil y en ocasiones el derecho civil. De repente nosotros pensamos que el derecho no tiene nada que ver con nuestra carrera o que son términos que son un poquito complicados. Al final de cuentas, cada carrera tiene su magia y así como los administradores hablan de su diagrama de Pareto, de su FODA y otras carreras no lo entienden, así también estas materias de derecho hay algunos términos que nosotros no alcanzamos a vislumbrar hasta que nos los explican o hasta que nos adentramos un poquito en la materia. Esta materia es derecho mercantil. Vamos a hablar del derecho relacionado a los negocios. ¿Ok? En primera instancia les comento que los aspectos a evaluar es la asistencia, la participación y las actividades. ¿Ok? La asistencia es el 10%. No me gustaría tomarla porque al final de cuentas de repente estamos trabajando o tenemos algunas situaciones fuera de nuestras manos por las cuales no podemos conectarnos, incluso hasta por ejemplo el internet, ¿no? De repente hay situaciones del clima que no nos permiten podernos conectar. Pero vaya, también es importante que nosotros entendamos que pues es nuestra obligación o tenemos un cierto compromiso con esta universidad en la forma de cómo vamos a tomar nuestras materias. Por lo cual, le voy a dar el 10% a lo que es asistencia. La participación, necesito que participen niñas, que me pregunten que no le entienden, ejemplitos y así. Y también voy a dejar actividades. Por regular dejo un cuestionario al final de la clase en donde se preguntan cuestiones que vimos dentro de la clase. Y por regular también dejo una lectura alusiva al tema que vimos en clase, para que nosotros podamos ir ligando, nosotros como México, cómo estamos, y también, pues los temas que estamos estudiando, ¿ok? Nuestro temario de estos 4 sábados es El día de hoy vamos a abarcar las generalidades del derecho mercantil. En el tema 2 vamos a abarcar lo que es el comerciante, en el tema 3 lo que es empresa mercantil, en el tema 5 sociedades mercantiles y en el tema 5 lo que son la regulación de sociedades mercantiles. ¿Ok? En esta clase vamos a visualizar el tema 1 que es generalidades del derecho mercantil. Hoy vamos a ver lo que es el concepto del derecho, las fuentes del derecho, actos y hechos jurídicos, los actos de comercio y el comercio electrónico. ¿Ok? Vamos a empezar de lo más básico, de lo más sencillo para ir de ahí desglosándonos y llegar a lo que son los temas.
Al hablar de derecho, nosotros estamos hablando de un sistema u orden normativo que va a regular la conducta externa de las personas. De repente nosotros vivimos en una sociedad, llámese escuela, llámese colonia, llámese, incluso hasta en nuestra familia, ¿no? Se presentan algunas situaciones en las que nosotros tenemos que aprender a convivir sin faltarnos el respeto, sin entrar en situaciones que pudiesen ser un poco más incómodas o bien perjudiciales para otras personas. Entonces, el derecho es lo que va a regular nuestro comportamiento de acuerdo al área de donde estamos, de acuerdo a nuestra moral, a nuestra ética, pero prácticamente aquí en lo que es el derecho, pues ellos ya van a sancionar, ¿no? De repente nosotros como sociedad tenemos unas normas intrínsecas, es decir, unas normas que sabemos que tenemos que respetar aunque no nos los digan. Por ejemplo, si nosotros estamos a nivel playita, pues nuestra vestimenta va a ser un poco más corta, más telas más frescas por el hecho del clima, independiente de la temporada del año. Incluso en la playita, pues los trajes de baño no hay ningún problema, ninguna situación de que los usen. Yo aquí en el área en la que estoy, que es Guajuapan de León, no hay playa. Estamos colindando con lo que es Puebla y con lo que es México y una parte de Guerrero. Ok, entonces nosotros, sí hace un poco de calorcito, pero no tenemos playa, entonces nosotros pues no podemos andar libremente con traje de baño, porque en ese momento la autoridad pues te detienen, ¿no? Te remiten por faltas a la moral. Aunque nosotros no estemos haciendo nada malo, estamos perjudicando el entorno de las demás personas, y pues hay cosas que, como les comentaba, son permitibles y otras cosas que no. Entonces, eso es a nivel general por la vestimenta, ¿no? Aquí en mi colonia, yo vivo en una agencia de policías, aquí los vecinos se quejan hasta por el ruido, que el vecino ya contrató banda, que hizo fiesta, que hay que ir a callarlos. Entonces, también tenemos que nosotros ver que tenemos que respetar los espacios de las demás personas. Asimismo, pues también nosotros vamos a exigir que nos respeten. Entonces, el derecho va a entrar como mediador para que las personas vivan de forma correcta, para que las personas no afecten a otros, y va a regular la convivencia social. ¿Por medio de qué? Prácticamente de las leyes. Entonces, el derecho se va a encargar de esto. Tenemos lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. En el derecho público es el que prácticamente va a regular el modo en que los ciudadanos establecen vínculos con el Estado. Es decir, todas las partes del Estado contra los particulares o contra nosotros, que somos las personas. Entonces, este derecho público tiene las ramas de derecho penal, derecho laboral, derecho procesal, derecho constitucional y derecho administrativo. El derecho penal va a comprender las normas que regulan las conductas delictivas, para las cuales se prevé una pena o una medida de seguridad. Entonces decimos que el derecho penal va a perseguir o va a trabajar sobre lo que son los delitos, las conductas delictivas, y de esto se va a venir lo que es una sanción, una pena o una medida de seguridad. El derecho laboral es el conjunto de normas que regulan la relación entre el empleador, entre el patrón, y el trabajador. Esto ya pues tiene que estar en un contrato de trabajo. Independientemente de que no exista un contrato de trabajo, al existir la relación patrón-trabajador, el derecho laboral va a ser el que va a regular este tipo de relaciones. El derecho procesal va a regular la organización y la actuación de las partes que intervienen en los procesos judiciales, es decir, el poder ejecutivo, no, el poder judicial. Prácticamente estamos hablando de lo que son los procesos judiciales. El derecho constitucional
va a analizar y proteger los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Entonces, prácticamente va a resguardar que se respete, que se cumpla todo lo que está en nuestra Constitución, ¿ok? Y el derecho administrativo va a regular la organización, funcionamiento de los poderes y deberes de la administración pública, es decir, del gobierno. ¿Ok? Entonces, esa es la parte del derecho público en la que están los organismos de gobierno con la convivencia con nosotros, que somos los particulares. En otro punto está el derecho privado. El derecho privado va a regular las relaciones jurídicas entre individuos, constituidos, o sea, sujetos de derecho. Las chicas, su microfonito, por favor. Jennifer, tu micrófono, por favor. Sí, profe. Jennifer, tu micrófono, por favor. Ok, entonces decíamos que el derecho privado va a regular todas estas, se escucha mucha interferencia. Ok. Si tenemos, si no quedó algún concepto claro, me dicen para que lo volvamos a retomar, por favor, porque acabo de ver el mensaje de Ale, que nos dice que se escucha mucha interferencia. ¿Los demás, las demás chicas sí me escuchan? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, Ok, sí se bueno. escucha. Ale, si nos quedamos en algo con confianza, pregunta, ¿ok? Chicas, también sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces, en el derecho privado, que es el que regula a los particulares, particular contra particular, están dos ramas del derecho, que es el derecho civil y el derecho mercantil. Estas ramas están muy unidas porque prácticamente van a regular a los particulares con particulares, ¿no? El derecho civil va a regular las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, o el propio Estado, cuando el Estado no haga ejercicio de su autoridad pública, es decir, cuando el Estado no se vea relacionado con alguna actividad pública, sino con alguna actividad particular. Y el derecho mercantil se va a encargar de regular las actividades de los comerciantes y las relaciones comerciales denominados actos de comercio. ¿Ok? Entrando con este esquema de lo que es el derecho, de cómo se divide y de las ramas, vamos a unar más en lo que es el concepto del derecho mercantil. En primera instancia vamos a desarrollar o vamos a hablar un poquito sobre lo que es el comercio, ¿no? El comercio pues prácticamente consiste en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores con propósito de lucro. Es decir, va a haber productores, van a haber consumidores y tiene que haber aquí una ganancia. ¿Ok? Así entonces, desde el punto de vista económico, el comerciante es la persona que se va a dedicar habitualmente o profesionalmente a esta actividad, es decir, a mediar entre productores y consumidores, es decir, que va a vender, ¿no? El derecho mercantil nació en un principio para regular lo que es el comercio, prácticamente lo que son los actos y las relaciones de los comerciantes que realizan pues sus actividades. Pero el derecho, en su primera instancia, pues se basaba solamente a lo que es el comercio y los comerciantes. Al paso de los tiempos, con el surgimiento de leyes, empezamos a delimitar que el derecho mercantil no solo se basa a regir o a regular lo que es el comercio y a los comerciantes, sino también que se va a hacer a lo que a lo que los negocios y pues actos en la actualidad del derecho tienen relación con el concepto económico. Es decir, el derecho mercantil va a regular todos los actos comerciales que se lleven, independientemente si las personas que los realizan son comerciantes o no. Entonces, el derecho mercantil mexicano va a regular
todos los actos comerciales, sean practicados o no sean practicados por comerciantes. De repente nosotros como personas tenemos actos comerciales aunque no nos dediquemos a eso. Todo esto va a estar regulado en las leyes y es donde delimita qué es el derecho mercantil. Entonces, aquí tengo dos definiciones que si gustan, que son las que tienen las viñetas azules, las pueden copiar en su libreta. Bueno, cópienlas, por favor. La primera es que dice que el derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. ¿Ok? Este primer concepto nos dice que el derecho mercantil se va a aplicar a los actos de comercio y también se va a aplicar en lo que son los comerciantes cuando ejercen su profesión. La segunda definición nos dice que el derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de la empresa, las actividades del comerciante, ya sea individual o colectiva, y los negocios sobre cosas mercantiles. Esta definición es un poquito más amplia porque ya prácticamente está hablando de todos los actos de comercio, sean por personas, sean por empresas, sean derivadas de actividades de los comerciantes o de forma individual. Prácticamente aquí está abarcando todas las cosas mercantiles, ¿ok? Entonces tenemos estas dos definiciones de derecho mercantil sobre a qué se dedica, ¿no? Entonces el derecho mercantil se dispone, ¿no? Una mediación con respecto a los conflictos que puedan suscitar en el área, en esas actividades humanas, ¿no? Generando un proceso con confianza para atravesar una sociedad. Ok, chicas, ¿ya copiaron estas definiciones? ¿Le puedo cambiar a la siguiente diapositiva? Todavía no, profe. Ok, damos unos minutitos, por favor. Entonces, recapitulamos que el derecho mercantil no solamente se va a encargar de legislar o de llevar a cabo las relaciones del comercio y los comerciantes, sino se va a encargar de regular todos los actos de comercio. Los tenga quien los tenga. Pueden ser comerciantes, pueden ser particulares, pueden ser comerciantes y particulares, o incluso pueden ser solamente puros particulares. Es decir, personas que no se dediquen en absolutamente en nada al comercio. Ya, profe. Ok, muchas gracias. Cuando necesiten copiar con confianza me avisan y yo espero unos segundos, unos minutitos para que podamos tener los apuntes completos. Gracias, profe. Sí. Después de ver lo que es el derecho mercantil, tenemos que ver quiénes son los sujetos del derecho mercantil. Como les comentaba, pueden ser directamente los comerciantes, pero también pueden ser las personas que accidentalmente realizan operaciones de comercio, aunque no sean comerciantes, ¿ok? También aquí entran lo que es, no tienen establecimientos fijos y se encuentran, todas esas personas se van a encontrar sujetas a la legislación mercantil. En el artículo 3 del Código de Comercio nos dice que los comerciantes son las personas físicas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio y hacen de él su ocupación ordinaria. También nos dice que los comerciantes son las sociedades mercantiles mexicanas. Mercantiles es decir que se dedican a vender, comprar y vender. Y también nos dice que los comerciantes son las sociedades mercantiles extranjeras o sus agencias y sucursales que ejerzan actos de comercio dentro de nuestro territorio nacional, ¿ok? Entonces, el Código de Comercio, en el artículo 3 nos señala que son comerciantes las personas que tengan capacidad legal para ejercer actos de comercio,
las sociedades mercantiles mexicanas y las sociedades mercantiles extranjeras que residan, ya sea en agencias o sucursales dentro de nuestro territorio. También el artículo 4 nos dice que también son comerciantes las personas que accidentalmente hagan alguna operación de comercio, aunque no sean comerciantes. Sin embargo, pues están ya sujetas por lo que son las leyes mercantiles. El Código de Comercio también, en el artículo 75, nos dice o nos da un listado de lo que son los actos de comercio. En primera instancia nos dice que son todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías en un estado natural y después del trabajo o labrados. ¿Ok? Entonces, prácticamente aquí nos dice que un acto de comercio son todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres. También nos dice que un acto de comercio pues son las compras y ventas de bienes inmuebles. También nos dice que otro acto de comercio son las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. También otro acto de comercio nos dice que son los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Otro acto que nos menciona son las empresas de abastecimientos y suministros. Otro acto nos dice que son las empresas, perdón, se me movió. Ajá. Las empresas y abastecimientos de suministros, esas ya las habíamos comentado. También nos dice que otro acto de comercio son las empresas de construcciones y trabajos públicos y privadas. Es decir, aquí prácticamente nos está hablando de las empresas constructoras, que se dedican a construir ya sea trabajos públicos o trabajos privados. Es decir, los que trabajan con la parte del gobierno para crear infraestructura para las calles, para las escuelas, para lo que son los hospitales, carreteras, drenaje, alcantarillado, parques, todas esas empresas son las que trabajan en trabajos públicos y también las empresas constructoras en el ámbito privado. Es decir, por ejemplo, si yo quiero mandar a hacer mi casa, pues contrato a una empresa de constructora y ella me va a hacer mi trabajo ya de forma privada. Pero también estas constructoras nos dice que su actividad se considera un acto de comercio. Las fuentes del derecho mercantil. Cuando hablamos de fuente, prácticamente vamos a hablar de dónde o cómo, de qué nos vamos a guiar para poder visualizar lo que es el derecho mercantil, ¿no? Entonces aquí tenemos como primordial nuestra ley, así como que la que nos rige, nuestra principal ley es la ley mercantil del Código de Comercio. Y prácticamente se va a apoyar con otros ordenamientos como son, pues la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Contrato y de Seguro, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras, ¿ok? Esas son las leyes prácticamente que más nos apoyan en lo que es el derecho mercantil. La doctrina mexicana prácticamente va a distinguir tres clases de fuente de derecho: las formales, las reales y las históricas. Nosotros vamos a trabajar con lo que son las fuentes formales. En las fuentes formales, nosotros como país México trabajamos con lo que es la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. De repente nosotros escuchamos estos términos y como que decimos, ¿y eso qué? ¿A qué se refiere? ¿Ok? Vamos a ir visualizando una por una. Entonces recapitulamos que las fuentes formales del derecho
son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. En lo que es la legislación, prácticamente se va a guiar a todo lo que está en ley. Es decir, la fuente del derecho mercantil, que es la legislación, se trata de todo lo que está en ley. Es decir, toda norma de conducta justa, obligatoria, de observancia y beneficios comunes. Nuestra ley suprema aquí en México, pues es nuestra Carta Magna, es decir, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De aquí, pues se van a derivar las leyes orgánicas y tratados internacionales, ¿no? A falta de una ley mercantil, como tal, pues son aplicadas las llamadas fuentes supletorias, cuando hay oscuridad o alguna laguna para resolver situaciones jurídicas concretas. También habíamos dicho que aparte de la legislación estaba lo que era la jurisprudencia. La jurisprudencia no es otra cosa más que el criterio, es la interpretación de las normas jurídicas, es decir, de las leyes. Entonces, prácticamente cuando se interpreta, pues eso se va a ver en lo que son las soluciones, ¿no? Aquí ya se va a ver mediante los jueces, cuando ellos dictan qué entra, qué no entra o cómo es, en base a lo que es la interpretación de las leyes. Para hacer esto, pues tenemos que empezar a leer nuestras leyes bien, para poder darle paso a algunas ideas que no estén bien concretadas o bien definidas. Entonces, cuando esta interpretación se hizo válida y quedó establecida en el tribunal, entonces prácticamente crea lo que es un antecedente, ¿no? Y nos dice que prácticamente cuando se crean esos antecedentes, con 5 antecedentes similares, siempre y cuando no estén interrumpidas por el contrario, pues se crea lo que es la jurisprudencia. Es decir, se hace como algo más, como ya como establecido, ¿no? Como que si a mí le aplicó al otro, pues me puede aplicar a mí porque es jurisprudencia. Más en este caso cuando ya hay 5, hay 5 situaciones en las que ya se dictó que sí era efectiva, entonces es cuando se hace lo que es la jurisprudencia, ¿ok? Aparte de la legislación y la parte de la legislación, la jurisprudencia, está lo que es la costumbre. En esta parte, pues nos dice que aquí prácticamente se va a manifestar la voluntad social constante y uniforme por todos los que intervienen en la actividad mercantil. Ok, nosotros tenemos muchas cosas dadas que ya las hacemos por costumbre de nuestra sociedad y prácticamente, aunque no están establecidas en ley, pues se entiende que aquí pues está mandando lo que es la costumbre. En el área del derecho mercantil, pues nos dice que aquí va a estar todo lo que interviene en lo que es la actividad mercantil. Respecto a lo que decíamos que era la legislación de las leyes, pues aquí les enumero algunas leyes que son las que se utilizan como fuente de la legislación, es decir, todo lo que está en ley que nos prevé como fuente del derecho mercantil. En primera instancia, pues tenemos el Código de Comercio, que es la más importante. Después está lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley sobre el Contrato del Seguro y la Ley Federal de Institutos de Finanzas, así como la Ley de Concursos Mercantiles, Ley del Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Ley de la Inversión Extranjera y la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿ok? Estas son algunas leyes que prácticamente se usan más comúnmente para lo que es regir lo que es el derecho mercantil. Es decir, nos vamos a apoyar en estas leyes para saber qué hacer o qué no hacer en cuanto entre en algún conflicto mediante particulares en esta situación de lo que son los actos de comercio. Ya después de que vimos las fuentes, es decir, dónde vamos a recurrir, entendemos que primero vamos a recurrir a ley. Si en ley no está, o si hay alguna situación que no quede muy clara, vamos a acudir también a lo que es la jurisprudencia, es decir, si alguien más
ya tuvo ese caso y se interpretó de manera similar, pues yo también lo puedo interpretar de ese modo. Y también pues lo que es las costumbres, ¿no? Lo que prevalece a través del tiempo. Tenemos algunos elementos que tenemos que mencionar para que nosotros podamos entender todo este rollo de lo que es el derecho mercantil. En primer lugar, cuando hablemos de sujetos, pues vamos a hablar todas las personas que hacen actos de comercio. ¿Ok? Cuando hablemos de una relación jurídica, vamos a hablar sobre un lazo que se establece entre el acreedor y el deudor, que respectivamente les corresponde un carácter de un sujeto activo y el otro de un pasivo de la obligación. Es decir, a quién le deben y quién debe. Ese va a ser el lazo. Esa va a ser la relación jurídica. El lazo que se establece entre el que debe y al que le debe. Y de acuerdo a esto, pues va a ser el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Ok? El objeto de la obligación se caracteriza por ser la prestación de dar o de lo que de dar, de hacer o abstención de que el deudor se observa a favor del acreedor. Es decir, el objeto está determinado en género o especie. Es decir, el objeto de la obligación es la prestación de dar, de hacer o abstención. Y esta obligación, pues prácticamente se va a dar del deudor al acreedor. Lo que es la cesión de derechos se da cuando el acreedor transfiere a otros los que tenga contra su deudor. Es decir, por ejemplo, yo le debo a Alejandra, le firmé un pagaré por 100,000 pesos a Alejandra, ¿no? Entonces yo soy la deudora porque yo soy la que debe. Alejandra es la creadora porque a ella le deben. En este caso, cuando se habla de cesión de derechos, es que ella va a ceder el derecho que tiene sobre mí de cobrarme. Entonces Alejandra ahora le va a pasar ese pagaré a lo que es Guadalupe Vanessa. Entonces yo la deuda, la obligación, ya no la voy a tener con Alejandra, sino la voy a tener con Vanessa. Entonces ahí Alejandra cedió, hizo la cesión de derechos, es decir, ella como acreedor transfirió el derecho que tenía contra mí y se lo dio a una tercera persona. La cesión de deuda es prácticamente el acto por el cual un deudor es sustituido por otro y la obligación sigue siendo la misma. ¿Ok? En la primera cedimos el derecho de que alguien más cobre. Ahora vamos a ceder la deuda. Es decir, seguimos con el mismo ejemplo. Yo le debo 100,000 pesos a Alejandra. Pero en este caso, yo voy por cuestiones que yo tengo con Gisela, pues yo le digo, yo cambio con ella mi lugar y ahora ella es la que va a ser la deudora. Es decir, yo estoy cediendo mi deuda con otra persona. No se sustituye la obligación, no, simplemente se está sustituyendo el deudor. Es decir, los 100,000 pesos se le siguen debiendo a Alejandra, eso no se quita, pero ahora no va a ser el mismo deudor, no voy a ser yo, sino ahora va a ser otra persona, que en este ejemplo, pues es Giselda. ¿Ok? También otro término que es importante que Profa, se ahí, trabaje. Ajá, ¿verdad? ahí en ese caso de cesión de deuda viene siendo como cuando uno pide un préstamo Ajá. a una caja y queda un aval. Y si no paga la persona que lo pidió, lo paga el aval. Exactamente, ahí está la cesión de deuda. Es la misma deuda, simplemente el deudor cambió. Perfecto, perfecto, muy bien. Y por ejemplo, cuando hablan de cesión de derechos, es como ejemplo cuando venden los pagarés, ¿no? Yo le firmé el pagaré a Alejandra y Alejandra le vende el pagaré a otra persona y ya yo ya no le debo a una, sino le debo a otra. La obligación está simplemente, cuando es de derechos cambia el acreedor y cuando es de deuda cambia el deudor. Pero la obligación sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Otro término que tenemos que entender es la extinción de la obligación. ¿Ok? Cuando hablamos de extinción, es decir, pues estamos hablando de que murió, ¿no? De que se acabó. Entonces, si hablamos de la extinción de la obligación, pues prácticamente estamos diciendo que se acabó
la deuda que se tenía, a lo que estábamos obligados. En este caso, la extinción de la obligación se va a dar solamente por lo que es el pago. Es decir, vamos a cumplir a lo que estábamos comprometidos. En este caso, yo le debo a Alejandra 100,000 pesos. ¿Cuándo se va a extinguir la obligación? Cuando yo le pague. Cuando yo le pague se va a acabar el adeudo, es decir, se va a extinguir la obligación. ¿Hasta ahí vamos bien, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Vale, vale. El siguiente término es dación en pago. ¿Ok? Esto se refiere a que la obligación va a quedar extinguida cuando el acreedor reciba en pago una cosa distinta en lugar de la debida. ¿Ok? Entonces, yo le debo a Alejandra 100,000 pesos. Yo ya le firmé un pagaré porque me los prestó. Entonces, yo no tengo los 100,000 pesos ahorita en la mano. Pero pues tengo un carro que ya vino el perito y lo evaluó en 100,000 pesos. Entonces, yo le doy mi bien a Alejandra. Ella tiene que estar prácticamente aceptar esta situación, porque pues yo ya no le voy a dar el efectivo como tal, como era la obligación. Le voy a dar otra cosa distinta, pero que va a extinguir la deuda, es decir, que con eso va a quedar el pago. ¿Ok? Entonces, la dación en pago es cuando se recibe en pago otra cosa diferente a lo que era lo que se tenía que dar, pero tienen que ser de los mismos montos para que quede extinguida la deuda. ¿Quedó claro lo que es dación en pago? Ahí vendría siendo como en las Ajá. casas de empeño. Cuando vas y empeñas y si no tienes para pagar. A ver, nos saturamos. En la casa del empeño, ajá, yo voy, doy el Bien. dinero, Ajá, voy y empeño una prenda ajá, y me dan, ¿no? Una cierta cantidad. Si yo no tengo para pagarla, se cobran con lo que yo dejé ahí empeñado. Sí y no. Sí, porque estás prácticamente, se están quedando con otra cosa, pero en realidad ahí no figura la dación en pago, porque ahí prácticamente ya fue algo que tú dejaste. Es como, supongamos en ese caso, ¿no? De la prenda, digamos. Tú dejaste, por ejemplo, un collar de oro. Te prestaron 5,000 pesos. Y tú quieres recuperar tu collar de 5,000 pesos, pero no tienes el efectivo. Entonces, pues dice, ¿sabes qué? Te traigo un microondas que está evaluado en 5,000 pesos y me das mi collar. ¿Por qué es la dación en pago? Porque ellos necesitaban que tú pagaras los 5,000 pesos. Pero como tú no los pagaste, tú llevaste otra cosa que se diera para que pudiera pagarse. Entonces, tu obligación tuya como deudora eran los 5,000 pesos. Y tú llevaste otra cosa para que quedara lo que es tu pago. Esto se da, por ejemplo, más bueno, aquí en Uruapan está la figura de lo que son los prestamistas, pero los que no están dados de alta en Hacienda, entonces trabajan como más de forma ilícita. Como, maestra, Entonces, ajá, es como cuando te piden una garantía, precisamente los prestamistas, una garantía a cambio de que te presten. exactamente, ahí sí se da, porque entonces ahí, si tú no pagas el efectivo, ellos se van a quedar con tu bien, pero en realidad, por ejemplo, en el empeño, tú estás dejando tu bien para que te den dinero, y en ese préstamo no, porque te están dando dinero y tú dejas en garantía otra cosa. Aquí de repente nos podríamos confundir, pero es, por ejemplo, ¿sabes qué? A lo mejor no dejas garantías. Tú debes 100,000 pesos y te van a decir, si no me pagas, pues, no sé, te vas a aventar una bronca pues con abogados, ¿no? Entonces, mire, ¿sabes qué? Pues no quiero problemas, les debo 5,000 pesos, no tengo efectivo, pero pues les doy mi teléfono. Entonces, tú ya supliste una deuda que te la requerían con una cosa y tú la pagaste con otra cosa. En el caso del empeño, no, porque tú la cosa ya la dejaste antes. Por eso digo que como que sí, como que no. Porque tú ya la dejaste antes
pero como no pudiste cumplir con lo que es la obligación, pues tú ya terminaste dando otra cosa para que se pudiera dejar en pago. Entonces, eso es lo que es dación en pago. La obligación va a quedar extinguida con otra cosa diferente a la que tú tenías que haber dado. Por ejemplo, por ejemplo, no, está eso. Ejemplos de eso. Pues sí, quedarían esos dos ejemplos, chicas. No es la figura como tal, pero sí se da lo que es la dación en pago. Porque te están quitando o estás dando una cosa por otra cosa que se tenía que dar. ¿Ok? Entonces, la siguiente figura es lo que es la compensación. Esta compensación se da cuando ambas personas, o sea, ambas personas particulares, tienen la figura de acreedor y deudor al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos con Alejandra. Yo le digo a Alejandra, ¿sabes qué? Préstame 100,000 pesos y ya me los prestó. Y después y le digo, ¿sabes qué? Te lo doy en un mes. Y me dice, pues está bien, ¿no? Por cuestiones de otra índole, ella me termina debiendo 100,000 pesos también a mí. Ya no por préstamo, sino por otras índoles. A lo mejor ella le debía a mi mamá y ya yo pasé por esa parte, ahora yo soy a la que le cedieron los derechos, entonces ahora me debe a mí ella, pero yo también le debo. Entonces ahí es cuando se da la compensación. ¿Sabes qué? Pues ¿cómo te voy a pagar? Pues si tú me debes. Entonces ahí es donde se haría la compensación. Es decir, como que nos quedamos tablas. Tú me debes y yo te debo, entonces ya no, hasta ahí nos quedamos. Esto a lo mejor se da en lo que son prácticamente de servicios. Por ejemplo, yo soy contadora, tengo mi despacho contable, tengo mis clientecitos, doctores, veterinarios y así. Entonces, por ejemplo, cuando yo pues les cobro de forma mensual, que son sus declaraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi gato se enferma. El veterinario pues me va a pagar a mí por el servicio que yo le presté contablemente. Él me debe. Yo llevo a mi gato se llama Batman. Llevo a Batman al veterinario, pero ahora yo le debo a él por la consulta y por los medicamentos. Entonces, si yo me le debo y él me debe, pues ¿para qué va a haber desembolso de efectivo? Ahí prácticamente sería una compensación. Yo te debo 500 y tú me debes 400, pues nada más te doy 100, pero la compensación ya fue por el monto menor y ya lo que faltaría es lo que prácticamente quedaría de deuda. En este caso, la compensación sería por 400. Él me debe, yo le debo 500 y él me debe 400. Entonces, yo le estaría debiendo 100 pesos porque mi deuda hacia él es de 500 y la deuda de él para mí es de 400. Entonces, la compensación sería por 400 y mi deuda ahora solamente quedaría por 100 pesos. Esta deuda que subsiste, yo le puedo decir, ¿sabes qué? No tengo los 100 pesos en efectivo, pero ¿qué te parece si te vendo, no sé, si te doy, no sé, una tablet que ya no uso? Entonces ahí también sería lo que es la dación en pago. Y cuando ya esté pagada, ya sería la extinción de la obligación, porque ya no le debo nada. ¿Ok? ¿Quedamos hasta aquí con este ejemplo? Sí, maestra. Perfecto. La remisión de la deuda es cuando el acreedor, o sea, al que le deben, renuncia a exigir el derecho del cumplimiento de la obligación. Seguimos con el ejemplo de Alejandra de los 100,000 pesos. Yo le debo a ella 100,000 pesos, pero ella, porque es muy buena gente y porque se lleva muy bien conmigo, pues va a decir, sabes que ya no me pagues, así ya está bien y no pasa nada y ya, te regreso tu pagaré. Esa es una remisión de la deuda. ¿Por qué? Porque el acreedor, el prácticamente al que le debían, renunció a cobrar. ¿Por qué? Pues hay muchas cosas. ¿Por qué? Personales, no sé, sentimentales, emocionales, no sé, pero prácticamente ya renunció a lo que es el derecho de hacer válida este cumplimiento de la obligación. ¿Ok? Y rescisión como último
pues es el acto por el cual, por voluntad de las partes o por disposición de la ley, a causa del incumplimiento de alguna de las partes, pues se va a destruir los efectos del acto jurídico y trae como consecuencia, cuando se declara por rescisión, la rescisión, pues que el deudor incumpla, que quede obligado a devolver lo que ha recibido, así como el pago de daños y perjuicios. Ok, prácticamente aquí, cuando se hace un contrato y alguno de los dos falla, pues prácticamente se regresa todo y aparte se tiene que pagar lo que son los daños y los perjuicios por parte del deudor. Ok, chicas, cópienme estas cositas porque son importantes para que las tengamos. Son conceptos que tenemos que saber independientemente de nuestra área. Cuando sepamos que es compensación, es que pues tú me debes, yo te debía y pues ahí quedamos. La dación en pago es cuando yo te doy otra cosa que no te debía, pero que va a dejar mi deuda en ceros. ¿Me avisan cuando terminen, por favor? Unos minutitos. De todas formas, si están escribiendo, aquí estoy por si tienen alguna duda. Profa, la compensación es de que, bueno, el ejemplo que puso del veterinario, ¿verdad? Sí, en efecto, la compensación es cuando se tienen adeudos por conceptos diferentes, pero que al final de cuentas yo funjo como acreedora y como deudora, y la otra persona también funge como acreedora y deudora. Entonces, la compensación se va a hacer por el saldo mínimo, es decir, por quien deba menos, y la obligación que va a subsistir es el resto, es decir, lo que falta que le pague el uno al otro. El ejemplo era, yo le cobro el 400, entonces él me debe a mí 400, pero sus servicios de él, de revisión de mi gato, fueron 500 pesos. La compensación se da por los 400 y yo le resto a un 100 pesos, entonces esa sería lo que todavía queda en deuda. La compensación se dio por los 400 y aún quedan los 100 pesos. Ahora, si queremos hacer el ejemplo de la dación en pago, ¿sabes qué? No tengo 100 pesos, pero tengo, no sé, un teléfono, tengo, no sé, unas bocinas, algo que es diferente a lo que es el efectivo. Y él me puede decir, mira, ¿sabes qué? En mi consultorio no tengo unas bocinas, pásame tus bocinas y ahí quedamos. Entonces, ya Ok, aquí ya figuró lo que es la dación en pago. Yo le debía una cosa y le di otra cosa para que pudiera quedar subsistida, saldar esta deuda. ok, gracias, profa. Me avisan como vayan terminando, chicas, por favor.
Ya. ¿Cómo van las demás chicas? Sí, profe, ya. Ya, profe. Perfecto, entonces seguimos. Vamos a ver lo que son los actos y los hechos jurídicos. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo cosas, pero tenemos que visualizar estas cosas, qué resultado nos dan. Por ejemplo, en la mañana suena el despertador, nos paramos. Ese es un acto. Nos metemos a bañar. Ese es un acto. Desayunamos. Ese es un acto. Todo el día hacemos cosas por voluntad y algunas cosas pues no por voluntad. Pero todo el tiempo estamos haciendo, estamos teniendo actos. En este caso tenemos que delimitar qué es un acto y qué es un hecho jurídico. El hecho jurídico es cualquier evento, fenómeno o acción de origen natural o humano que los legisladores apropiados consideraron como generador de efectos o consecuencias jurídicas, tales como la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Dicho en otro modo, un hecho jurídico es todo aquello que pueda ocurrir y tener consecuencias legales, de acuerdo a lo tipificado en alguna ley, alguna norma, costumbre u ordenanza. En este caso, como les decía, yo me meto a bañar. Eso no trae ninguna consecuencia legal, ninguna consecuencia que dañe algún acuerdo, alguna ley, alguna norma, alguna costumbre. Yo, por ejemplo, robo un banco. Ese fue un hecho que yo quise hacer porque expresa mi voluntad, pero ya está teniendo consecuencias legales. ¿Por qué? Porque infringí leyes. Asimismo, si yo digo mañana, me quiero casar, es un acto, es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque yo estoy, usando o haciendo una figura que ya está estipulada en ley, que prácticamente es el convenio del matrimonio, el contrato de pareja. Entonces, esto ya es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque se ve afectada o se ve, o se puede recurrir a lo que es una consecuencia legal. Entonces, pues yo ya pierdo mi soltería, ya voy a ser una persona casada, ya adquiero obligaciones, ya, por ejemplo, ya adquirimos obligaciones, tanto él como yo, de acuerdo en la base legal. ¿Ok? Entonces, me caso, tengo un hijo, pues ese nacimiento también es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos adquiriendo o viéndonos por la parte de la ley, ¿no? Esta persona que nace adquiere derechos, adquiere obligaciones. Entonces, todas estas cosas que se ven con lo que es que tenga ligado algo a lo que es la ley, pues prácticamente es un hecho jurídico. Los actos jurídicos también son hechos jurídicos, pero los actos son voluntarios, es decir, tienen la intención de producir consecuencias jurídicas conforme al derecho, ya sea crear, modificar o extinguir obligaciones. Por lo tanto, el acto jurídico es un hecho jurídico, simplemente que el acto está hecho por voluntad. Y tiene objeto, objeto, finalidad del acto, y también tiene una relación jurídica que los vincula. ¿Ok? Esos son los actos y hechos jurídicos. Ahora vamos a ver lo que es un acto de comercio. Ya que tenemos establecido que un acto es un hecho jurídico, es decir, que tiene situaciones legales, pero que un acto pues se hace de forma, es decir, que se consienta, que se quiera, voluntaria. Ahora vamos a ver lo que es un acto de comercio. Estos actos son igual actos jurídicos. Se van a celebrar por personas físicas o morales, comerciantes o no, pero que produzcan efectos jurídicos regulados con el derecho mercantil. ¿Ok? Todos los actos de comercios, todos los actos que nosotros hagamos, pero que prácticamente se vean regulados por lo que son el derecho mercantil, es decir, la normativa.
Ya vimos que son fuente de derecho mercantil todas las leyes que enunciamos. La ley, el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Sociedades Cooperativas, la Ley de Protección al Consumidor. Todas estas leyes prácticamente, si nosotros tenemos un acto y se ven vinculadas con esas leyes, nosotros ya estaríamos haciendo un acto de comercio, seamos o no seamos comerciantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo hago un acto, por ejemplo, de lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, yo sea o no sea, ya me voy a regir por esa ley, sea o no sea comerciante. También, por ejemplo, teníamos una ley que era la de títulos de crédito. Aquí entran los pagarés, las notas de cambio, todo esto. Si yo firmo un pagaré, ya estoy tocando esa ley. Entonces, ya me está rigiendo el derecho mercantil, por lo cual yo ya tengo un acto de comercio. Entonces, aunque yo no sea comerciante, ya me rijo por el derecho mercantil, porque ya tengo un acto de comercio. Entonces, no sé si hasta aquí va quedando qué son los actos de comercio. Chicas, ¿sí o no? ¿Cómo vamos? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno. Entonces, los actos y hechos jurídicos son los que tienen relaciones con las leyes. Y ya los actos de comercio en realidad son todo lo que tiene que verse relacionado con la ley, con las leyes mercantiles, ya sea la legislativa, los usos, las costumbres o también la parte de la jurisprudencia. ¿Ok? El Código de Comercio enuncia lo que son los actos contemplados, los actos de comercio contemplados por la ley, que eran lo que les mencionaba anteriormente: adquisiciones, enajenaciones y alquileres, compras y ventas de bienes inmuebles, compras y ventas de porciones, acciones y de las empresas, contratos relativos y obligaciones del Estado, empresas de abastecimiento y suministros, empresas de construcciones, empresas de transportes. Las librerías también entran en lo que son los actos de comercio. Las empresas de comisiones, de agencias y de todo lo que es los negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos también prácticamente entran como actos de comercio. Entonces, si hablamos que tenemos o que vamos a empeñar una licuadora, ¿qué creen? Nosotros ya estamos regidos por el derecho mercantil porque estamos celebrando un acto de comercio. Puede ser la señora de la casa, la ama de casa, puede ser la señora que se dedique, que sea maestra, puede ser la señora que sea directora de una empresa, puede ser la señora que una hija de familia que no tenga ninguna obligación, pero con el hecho de ir y empeñar, porque aquí dice que las empresas dedicadas a eso también entran en actividad de comercio, ¿no? También, al hacer eso ya somos sujetos, somos sujetos que estamos haciendo actos de comercio, por lo cual estamos regulados por el derecho mercantil, aunque no seamos comerciantes, ¿ok? También aquí entran las empresas de espectáculos públicos. Por ejemplo, si yo quiero traer un circo, si yo quiero hacer un baile, si yo quiero hacer un recital, todas esas cosas son espectáculos públicos. Entonces, aunque yo no sea comerciante, el Código de Comercio me dice que estoy realizando un acto de comercio, por lo cual yo me voy a ver regida por lo que es el derecho mercantil. Otros ejemplos de lo que son los actos de comercio también son las operaciones de mediación en los negocios mercantiles, las operaciones de banco. Si yo voy y abro una cuenta, yo ya soy una sujeto, yo ya estoy haciendo un acto de comercio. Entonces, a mí ya me va a regir lo que es el derecho mercantil, aunque yo no sea comerciante. Yo puedo ser estudiante y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Vete a estudiar, te deposito dinero, abre una cuenta y ya tú vas a tener tu cuenta. Entonces, ese estudiante, aunque no realice ninguna actividad de comercio, ya está realizando actos de comercio, por lo cual ya está legislada por lo que es el derecho mercantil. También entran lo que son los contratos al comercio de matrimonio, a la navegación, al marítimo, perdón, a la navegación. También entran los contratos de seguros, los depósitos por casos de comercio, los depósitos en almacenes generales, los cheques, letras de cambios o remesas también ya entran, los vales u otros títulos a la orden del portador,
las obligaciones entre comerciantes y banqueros, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes, la enajenación del propietario, las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y cualquier otros aspectos que prácticamente estén expresados en alguna de estas leyes, ya se consideran como actos de comercio. Entonces, recapitulando, todos los actos de comercio están estipulados en lo que es el Código de Comercio. Y si nosotros o la persona que sea realiza actos de comercio, se les considera que llevan a ser registrados por el derecho mercantil, sean o no sean comerciantes. ¿Ok? Chicas, ¿hasta aquí alguna duda? No, No, profa. maestra. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva o necesitan unos minutitos? ¿O me regreso a la de los otros actos? Así está bien, maestra. Bueno, por mí. Perfecto, pasamos a la siguiente entonces. Bueno, ya vimos lo que son los actos de comercio. Ahora vamos a ver las clases de estos actos. Tenemos actos principales, actos accesorios y actos mixtos. Los principales son aquellos actos que tienen por sí mismos naturaleza mercantil, ya que están destinados a operaciones de interposición en el cambio de bienes y servicios, es decir, todo lo que es el comercio. Los actos accesorios son los que adquieren naturaleza mercantil en su función de la relación con otros actos mercantiles. Y los actos mixtos, pues son los actos que se presentan naturaleza tanto mercantil y tanto civil por otra parte. ¿Ok? De ahí vamos a visualizar lo que es el comercio electrónico. ¿Alguien ha comprado por Mercado Libre? Sí, maestra. Maestra. Platíqueme una y después platíqueme la otra, ¿qué han hecho? Platíquenme, cómo entran, cómo le hacen. Bueno, yo directo en la aplicación y ya ahí en el buscador busca uno el producto que quiera uno y ya va uno viendo los vendedores. Bueno, lo que yo hago, voy viendo los precios, los vendedores y también la reputación del vendedor, porque de ello depende mucho que te llegue o no te llegue el producto, porque muchos, pues ahora sí que nada más son estafa, entonces tiene uno que ir viendo la reputación del vendedor para poder ver si sí realmente va a enviar el producto o no. Perfecto, muchas gracias, Ale. Giselda, también querías opinar, ¿verdad? Sí, maestra, pues igual yo por lo general he comprado en Amazon. Igual se ve pues obviamente ya tengo fijado el artículo que voy a comprar. Nada más checo el vendedor, las reseñas que trae y pues para checar si es confiable. De ahí pues ya procedo a hacer la solicitud del artículo, el pago que es mediante una transferencia y pues ya. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más ha comprado por alguna otra plataforma que no sea Amazon o Mercado Libre? En Shane, profa. Ajá, Shane, esos que tardan muchísimo en entregarte tu ropa, ¿me han contado? Profa, no tardan mucho. Bueno, 15 días, pero si pagas pedido express, en menos de 8 días lo tienes. Profa, Hola. Ya no ¿Será que se nos fue la maestra?
Sí, la sacó yo creo. Es lo más probable. Pero no apareció que ya se haya terminado el tiempo. No, porque por Zoom es diferente. Ah, Hay que esperar a ver si manda mensaje. eso. Ah, ya mandó, dice que ahorita entra.